Carolina se merece todo. Tú no vales nada y nunca valdrás nada, declaró mi madre, Patricia, su voz cortando el aire de la oficina legal como un cuchillo afilado. Yo estaba sentada en la silla de cuero, con las manos dobladas sobre mi regazo, observándola caminar detrás de mi hermana con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas ganadoras. La sala de conferencias con paneles de caoba se sentía más pequeña con cada segundo que pasaba, el peso de sus palabras presionando mi pecho como piedras. Mi nombre es Elena, y a mis 32 años había pasado la mayor parte de mi vida siendo recordada de que era la decepción, la carga, la hija que nunca estuvo a la altura. Carolina, 2 años menor y perpetuamente dorada a los ojos de nuestra madre, estaba sentada elegantemente junto a Patricia, sus dedos perfectamente arreglados tamborileando sobre la mesa con anticipación. Los abogados llegaban 15 minutos tarde, pero Patricia no podía contener su emoción por más tiempo. La abuela Sofía siempre supo que Carolina era especial, continuó Patricia, sus ojos brillando con satisfacción vengativa. Hermosa, encantadora, todo lo que una abuela podría desear en una nieta. Tú solo estabas ahí, una obligación. Sentí el aguijón familiar de sus palabras, pero algo más profundo, una fuerza silenciosa que había cultivado durante años manejando los asuntos de la abuela Sofía, me mantuvo firme. El ornamentado reloj de pie en la esquina marcaba el tiempo constante hasta el momento que cambiaría todo. Patricia no tenía idea de lo que venía, y me encontré casi agradecida por su crueldad. Haría que lo que sucediera a continuación se sintiera como justicia en lugar de venganza. No puedo esperar para redecorar la casa de la abuela, dijo Carolina soñadoramente, ya planeando su herencia. Esas antigüedades están tan pasadas de moda. Estoy pensando en minimalismo moderno. Tal vez algunos de esos accesorios italianos costosos que vi en la revista. Patricia irradiaba orgullo. Lo que quieras, cariño. La cuenta de ahorros de Sofía debería cubrir las renovaciones fácilmente. 25. $0 van bastante lejos cuando eres inteligente con el gasto. Las observé discutir sus planes, sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Hablaban sobre la casa de la abuela Sofía, su colección de joyas, su modesta cuenta de ahorros con tanta certeza, tanto derecho. Ni una sola vez mencionaron los 4 años que pasé visitando a Sofía cada martes y jueves, ayudándola a organizar sus papeles, escuchando sus historias, aprendiendo sobre las inversiones empresariales que había ocultado cuidadosamente de la adicción al juego de mi madre. La manija de la puerta giró y me enderecé en mi silla. Los abogados habían llegado, cargando maletines y usando expresiones que sugerían que esta lectura sería cualquier cosa menos rutinaria. Patricia se alisó el cabello y ajustó su chaqueta, preparándose para cobrar lo que creía era legítimamente de Carolina. Lo que mi madre no sabía era que la abuela Sofía había sido mucho más perspicaz de lo que nadie le daba crédito, e infinitamente más rica de lo que mi familia jamás había imaginado. Los meses previos a este momento habían estado llenos de una danza cuidadosa entre mi abuela y yo, una que mi madre y hermana habían estado demasiado absortas en sí mismas para notar. Cada martes y jueves durante los últimos 4 años, había conducido los 50 minutos desde mi apartamento en el centro de Barcelona hasta la modesta casa de la abuela Sofía en las afueras, supuestamente para ayudarla con las tareas del hogar y proporcionarle compañía en sus últimos años. Lo que realmente sucedía durante esas visitas era mucho más complejo. Sofía preparaba su té de manzanilla característico, se acomodaba en su sillón favorito
y comenzaba a discutir sus pequeños proyectos, inversiones empresariales que había estado haciendo durante más de 25 años. La mayoría de la gente veía a Sofía como una dulce anciana viviendo de la seguridad social y una pequeña pensión del trabajo de fábrica de su difunto esposo. La realidad era que poseía participaciones controladoras en 6 empresas diferentes, que iban desde un exitoso negocio de catering hasta una pequeña pero rentable firma de desarrollo inmobiliario. Patricia tiene un problema, Elena. Me había confiado Sofía durante una de nuestras primeras conversaciones. La he visto apostar 3 pagos extraordinarios diferentes a lo largo de los años: el seguro de vida de su padre, el acuerdo de su accidente automovilístico, incluso el dinero que le di para el fondo universitario de Carolina. Todo desapareció en esas máquinas tragamonedas. Yo había sospechado tanto, los frecuentes viajes de negocios de Patricia a casinos cercanos, sus cambios de humor que coincidían con misterioso estrés financiero y sus constantes solicitudes de préstamos a Sofía habían pintado un cuadro claro. Lo que no me había dado cuenta era lo metódicamente que Sofía había estado protegiendo sus activos de la adicción de mi madre. Necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a administrar estas inversiones, había dicho Sofía, deslizando una carpeta a través de su mesa de cocina. Alguien que no vea signos de dólar y olvide la responsabilidad. La carpeta contenía documentos corporativos, estados financieros y acuerdos de asociación valorados en aproximadamente 18 millones de euros. Sofía había pasado décadas construyendo silenciosamente este imperio empresarial, reinvirtiendo ganancias y expandiendo sus participaciones, mientras mantenía la fachada de una simple jubilada. Me había elegido como su sucesora, no por favoritismo, sino por necesidad. Las deudas de juego de Patricia habían puesto en alerta a los acreedores y ya estaban olfateando el patrimonio de Sofía, esperando cobrar cuando ella falleciera. Tu madre cree que tengo 25,000 euros en ahorros y una casa que vale tal vez 180.000. Había explicado Sofía con una ligera sonrisa. Déjala seguir creyendo eso. Estos negocios necesitan protección de sus acreedores y, más importante, necesitan a alguien que entienda su valor. Había pasado esos 4 años aprendiendo cada aspecto de las inversiones de Sofía, reuniéndome con abogados corporativos y asegurándome de que la sucesión empresarial fuera legalmente hermética. Patricia y Carolina ocasionalmente hacían comentarios mordaces sobre mi trabajo de caridad con Sofía, sin molestarse nunca en preguntar qué discutíamos realmente durante nuestras largas tardes juntas. Ahora, mientras los abogados se acomodaban en sus sillas y comenzaban a organizar documentos, sentí el peso de esas conversaciones secretas. El plan de Sofía estaba a punto de desarrollarse exactamente como ella lo había diseñado, y la crueldad de mi madre finalmente vendría con un precio que nunca podría haber imaginado. El señor Martínez, el abogado principal del patrimonio, era un hombre distinguido de unos 60 años que había trabajado con Sofía durante más de 20 años. Se aclaró la garganta y abrió el documento oficial del testamento, sus gafas de lectura posadas cuidadosamente sobre su nariz. Patricia y Carolina se inclinaron hacia adelante ansiosamente mientras yo permanecía compuesta, mi corazón latiendo constantemente mientras se acercaba el momento. El último testamento de Sofía Isabel Mendoza, comenzó el señor Martínez formalmente. Yo, Sofía Isabel Mendoza, estando en pleno uso de mis facultades mentales, lego mis posesiones mundanas de la siguiente manera. Patricia apretó la mano de Carolina,
ambas mujeres apenas conteniendo su emoción. Habían estado anticipando este momento durante meses, desde que la salud de Sofía había comenzado a declinar. Las observé con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que su alegría sería efímera, pero necesaria. A mi nieta Carolina dejo mi casa familiar en calle Robles 847, incluyendo todos los muebles, accesorios y pertenencias personales contenidas en ella. Además, lego a Carolina mi colección completa de joyas y el contenido de mi cuenta de ahorros en Banco Nacional. Carolina chilló de alegría, sus manos volando a su boca en sorpresa teatral. Patricia comenzó a llorar lágrimas de lo que parecía ser gratitud, aunque sospechaba que eran lágrimas de alivio por asegurar lo que creía resolvería sus deudas crecientes. Se abrazaron dramáticamente, mientras el señor Martínez continuaba leyendo el lenguaje formal del legado. Las joyas solas deben valer 35.000 euros, susurró Patricia en voz alta a Carolina, y esa casa está en un vecindario tan deseable ahora. Sentí una punzada familiar de exclusión mientras celebraban, pero rápidamente fue reemplazada por anticipación. Sofía me había advertido que este momento sería difícil, que verlas recibir lo que creían era todo pondría a prueba mi resolución. Había tenido razón. Ver sus rostros triunfantes, escuchar sus planes inmediatos de liquidar la memoria de Sofía por dinero en efectivo, hizo que mi pecho se apretara con dolor y enojo. A mi nieta Elena, continuó el señor Martínez, dejo mi colección de documentos comerciales y archivos corporativos alojados en el archivador de mi oficina en casa. Patricia realmente se rió, un sonido áspero y burlón que resonó por la sala de conferencias. ¿Documentos comerciales? ¿Qué documentos comerciales? Mamá nunca tuvo ningún negocio además de cobrar la seguridad social. Carolina se rió junto con su madre. Pobre Elena recibe el papeleo aburrido mientras yo recibo la casa y las joyas. Supongo que es apropiado. Intercambiaron una mirada de diversión compartida, su crueldad casual y automática. Absorbí su burla sin reacción, sabiendo que su risa se convertiría en algo muy diferente en los próximos minutos. El plan de Sofía estaba funcionando perfectamente. Estaban tan convencidas de su victoria que no verían la reversión venir hasta que fuera demasiado tarde. El señor Martínez cerró el testamento y lo dejó a un lado, pero no hizo ningún movimiento para concluir la reunión. En cambio, me miró directamente con una expresión que sugería que el verdadero negocio acababa de comenzar. Mientras Patricia y Carolina continuaban su celebración susurrada, una segunda abogada entró a la sala de conferencias. Isabel Ruiz era una mujer de rasgos afilados, de unos 40 años, que se especializaba en derecho corporativo, y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera. Llevaba un grueso maletín y usaba el tipo de expresión confiada que sugería que tenía información que cambiaría todo. Señoras, dijo el señor Martínez, me gustaría que conocieran a Isabel Ruiz de Corporación Pináculo. Ella tiene algunos documentos adicionales que pertenecen al patrimonio de Sofía. Patricia apenas levantó la vista de su conversación con Carolina sobre planes de redecoración. ¿Documentos adicionales? ¿Qué tipo de documentos adicionales? El testamento fue muy claro. Isabel se acomodó en su silla y abrió su maletín con precisión deliberada. El señor Martínez tiene razón en que el testamento aborda la propiedad personal de Sofía, su casa, joyas y cuenta de ahorros. Sin embargo, esos artículos representan solo una pequeña fracción de los activos totales de Sofía. La cabeza de Carolina se levantó bruscamente de su teléfono
donde había estado enviando mensajes de texto a amigos sobre su herencia. ¿Qué quieres decir con pequeña fracción? La abuela no era rica, vivía en esa casa pequeña y conducía ese auto viejo. Sofía Mendoza era de hecho muy rica, respondió Isabel con calma. Simplemente eligió vivir modestamente mientras construía un imperio empresarial sustancial. Durante los últimos 25 años, poseía participaciones controladoras en 6 empresas diferentes, administradas a través de una estructura corporativa compleja, pero legal diseñada para proteger sus activos. El color comenzó a drenarse del rostro de Patricia. ¿Imperio empresarial? Eso es imposible. Mi madre trabajó en la oficina postal durante 30 años y luego se jubiló. Nunca mencionó ningún negocio. Observé la confianza de mi madre comenzar a desmoronarse mientras Isabel extendía documentos corporativos sobre la mesa de conferencias. Los papeles llevaban la firma de Sofía, fechas notariadas que se remontaban a décadas y estados financieros que mostraban ganancias en los millones. Patricia recogió un documento con dedos temblorosos, escaneando los números con creciente horror. Estas empresas, continuó Isabel, incluyen Ingeniería Valle Norte, una firma de ingeniería civil que ha contratado con el Departamento Estatal de Carreteras durante 18 años. Editorial Márquez, que posee los derechos de varias revistas regionales exitosas. Alimentos Horizonte, una empresa de catering que atiende eventos corporativos importantes en toda Cataluña. Tecnologías Mediterráneo, una firma de desarrollo de software pequeña pero rentable. Inversiones Costa Azul, una asociación de desarrollo inmobiliario que ha construido 4 comunidades residenciales exitosas, y Consultoría Estrella, una firma de asesoría financiera. El rostro de Carolina se había puesto pálido. ¿Cuánto? ¿Cuánto valen estas empresas? El valor combinado basado en las tasaciones más recientes es de aproximadamente 18 millones de euros. El número colgó en el aire como un peso físico. Patricia hizo un pequeño sonido de asfixia mientras Carolina agarraba el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su celebración se había transformado en silencio atónito, reemplazado por la comprensión naciente de que habían estado operando bajo supuestos completamente falsos sobre la riqueza de Sofía. ¿De dónde vino el dinero?, susurró Patricia. ¿Cómo pudo permitirse comprar negocios? Isabel consultó sus notas. Sofía comenzó a invertir en 2000 usando el acuerdo del seguro de vida de su padre como capital inicial. En lugar de gastar ese dinero, se asoció con propietarios de negocios existentes que necesitaban inversores. Con el tiempo, adquirió el interés controlador a través de la reinversión cuidadosa de las ganancias. Era, por todas las cuentas, una empresaria extremadamente astuta. Observé el rostro de mi madre pasar por incredulidad, confusión y miedo creciente. Patricia siempre había desestimado a Sofía como una mujer simple que necesitaba ser cuidada, nunca reconociendo la inteligencia aguda que había construido un imperio justo bajo las narices de todos. La condescendencia que Patricia había mostrado hacia los pequeños pasatiempos de Sofía ahora se revelaba como ceguera voluntaria al notable éxito de su madre. «¿Pero por qué no nos lo dijo?», exigió Carolina. «¿Por qué mantenerlo en secreto?». La expresión de Isabel se volvió seria. Sofía estaba muy preocupada por proteger estos activos de posibles acreedores. Había observado ciertos hábitos de juego dentro de la familia y quería asegurarse de que su imperio empresarial permaneciera intacto.
El rostro de Patricia se sonrojó de rojo con humillación y rabia. La verdad cuidadosamente oculta sobre su adicción ahora estaba expuesta frente a abogados y documentada en archivos corporativos que nunca podrían ser negados o descartados. Isabel sacó de su maletín otro conjunto de documentos, estos con fechas y firmas más recientes. Sofía actualizó su plan de sucesión corporativa hace 2 años, después de una cuidadosa consideración de quién debería heredar el control de estos negocios. Patricia se lanzó hacia adelante en su silla. Carolina es su heredera principal. El testamento lo establece claramente. El testamento aborda la propiedad personal de Sofía, interrumpió Isabel firmemente. La propiedad corporativa opera bajo estructuras legales diferentes. Estos negocios nunca fueron parte de su patrimonio personal. Se mantuvieron en fideicomiso con sucesores designados elegidos en base a la evaluación de Sofía de su perspicacia comercial y responsabilidad financiera. Sentí mi ritmo cardíaco aumentar mientras se acercaba el momento. Durante 4 años había sabido que este día llegaría, pero experimentarlo se sentía surrealista. Patricia y Carolina estaban a punto de aprender que sus suposiciones sobre la jerarquía familiar no significaban nada frente a la planificación cuidadosa de Sofía. ¿Quién hereda los negocios?, preguntó Carolina, su voz tensa de ansiedad. Isabel se giró para enfrentarme directamente. Elena Mendoza ha sido designada como la sucesora principal de las 6 empresas. Ha estado trabajando estrechamente con Sofía durante los últimos 4 años, aprendiendo las operaciones y reuniéndose con equipos de gestión. La transición está diseñada para ser sin problemas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia me miraba como si viera a una extraña, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La compostura perfecta de Carolina se hizo añicos completamente, su rostro contorsionándose con incredulidad y furia. «Eso es imposible», finalmente logró decir Patricia. «Elena no sabe nada sobre negocios. Ella nunca ha mostrado ningún interés en... ¿En realidad?», dije en voz baja, hablando por primera vez desde que los abogados habían llegado. He estado aprendiendo sobre estas empresas durante 4 años. Cada martes y jueves, cuando visitaba a la abuela Sofía, repasábamos informes financieros, nos reuníamos con gerentes y discutíamos estrategia a largo plazo. Ella fue una maestra increíble. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas de rabia. «Lo sabías sobre el dinero todo este tiempo y no dijiste nada». Sofía me pidió que mantuviera los negocios confidenciales hasta después de su muerte, respondí con calma. Ella estaba preocupada por protegerlos de interferencia externa. El rostro de Patricia se retorció con comprensión. «¿Interferencia externa? ¿Te refieres a mis deudas?». Isabel asintió. Sofía fue muy explícita sobre sus preocupaciones. Había observado múltiples instancias donde los recursos familiares se perdieron en deudas de juego y quería asegurarse de que su imperio empresarial permaneciera estable y productivo. El peso de la revelación se asentó sobre la habitación como una manta pesada. Patricia se dio cuenta de que no solo había subestimado la riqueza e inteligencia de su propia madre, sino que su adicción al juego le había costado a la familia acceso a millones de euros. Sus años de condescendencia hacia Sofía, su desprecio de las conversaciones aburridas de Sofía sobre inversiones, la habían cegado al imperio que se estaba construyendo justo frente a ella. «¿18 millones de euros?», susurró Carolina, como si decir el número pudiera hacerlo menos real. «18 millones y tú lo recibes todo». «Heredé la responsabilidad de administrar estas empresas», corregí.
Sofía construyó algo notable y confió en mí para continuar su trabajo. Patricia se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto no es justo. Carolina es la heredera principal. Tiene que haber alguna manera de impugnar esto. La expresión de Isabel permaneció profesional pero firme. La sucesión corporativa ha sido legalmente establecida durante años. Cada documento ha sido debidamente notariado, atestiguado y archivado con las autoridades apropiadas. Sofía trabajó con múltiples abogados para asegurarse de que no habría motivos para impugnar. La trampa que Sofía había tendido era perfecta en su simplicidad. Les había dado a Patricia y Carolina exactamente lo que esperaban mientras protegía lo que realmente importaba de su potencial interferencia. Patricia comenzó a caminar detrás de su silla como un animal enjaulado, su triunfo anterior ahora transformado en cálculo desesperado. Tiene que haber algo que podamos hacer, algún desafío legal, alguna forma de probar que mamá no estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. Isabel abrió otra carpeta con eficiencia práctica. Sofía anticipó tales preocupaciones. Se sometió a una evaluación psicológica integral hace 8 meses, específicamente para demostrar su competencia mental. Los resultados muestran que su función cognitiva estaba muy por encima del promedio para su grupo de edad. Observé el rostro de mi madre mientras cada vía de negación era sistemáticamente cerrada. Sofía había pensado en todo, pasando años construyendo barreras legales que protegerían sus negocios del escenario exacto que se estaba desarrollando ahora. La adicción al juego de Patricia, su patrón de ver los recursos familiares como su propia cuenta bancaria personal, finalmente había encontrado un obstáculo que no podía manipular ni superar. Pero la casa, dijo Carolina desesperadamente. Al menos todavía tengo la casa y las joyas. Eso es algo. Isabel consultó sus notas con una expresión que sugería más malas noticias. Desafortunadamente, hay algunas complicaciones con respecto a esos activos también. Los acreedores de Sofía han estado monitoreando el patrimonio y hay embargos significativos contra tanto la propiedad como la colección de joyas. El rostro de Patricia se puso blanco. ¿Embargos? ¿Qué embargos? Sus deudas de juego, Patricia. Varios casinos han obtenido sentencias contra usted en los últimos 3 años. Han estado esperando que el patrimonio de Sofía se resuelva para poder cobrar contra cualquier activo heredado. La casa y las joyas necesitarán ser liquidadas para satisfacer esas obligaciones. La pieza final de la estrategia de protección de Sofía se volvió clara. Ella había sabido que cualquier activo dejado a Carolina finalmente terminaría en manos de Patricia, y de allí sería embargado por los acreedores. Al darle a Carolina la casa y las joyas, Sofía efectivamente le había dado nada, peor que nada, ya que Carolina ahora sería responsable de los procedimientos legales requeridos para transferir los activos a los casinos. Carolina se derrumbó de nuevo en su silla, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Entonces no recibo nada? ¿Nada en absoluto? Recibirá lo que quede después de que los acreedores estén satisfechos, dijo el señor Martínez amablemente. Desafortunadamente, dado el valor de los embargos versus el valor tasado de la propiedad y las joyas, es poco probable que haya algún remanente significativo. Patricia se giró para enfrentarme con una expresión de puro odio. Planeaste esto, la manipulaste para que nos excluyera. Ayudé a la abuela Sofía a administrar sus negocios, respondí constantemente. Todo lo demás fue su decisión basada en sus observaciones de esta familia durante muchos años.
Esto no ha terminado, gruñó Patricia. Encontraré una manera de luchar contra esto. Probaré que la influenciaste, que te aprovechaste de una anciana. La voz de Isabel cortó las amenazas de Patricia con autoridad profesional. Debo mencionar que Sofía documentó extensamente su razonamiento. Mantuvo registros detallados de interacciones familiares, incluidas grabaciones de conversaciones donde se discutieron las deudas de juego. También documentó instancias donde los miembros de la familia hicieron comentarios despectivos sobre su inteligencia o perspicacia comercial. Las grabaciones. Recordé la pequeña grabadora digital de Sofía que había comenzado a usar después de que Patricia hiciera comentarios particularmente crueles sobre la supuesta senilidad de Sofía. Mi abuela había estado construyendo una defensa legal contra exactamente el tipo de desafío que Patricia estaba amenazando con montar. Patricia se hundió en su silla, la lucha drenándose de ella mientras se daba cuenta del alcance de la preparación de Sofía. Cada contingencia había sido considerada, cada posible objeción anticipada y contrarrestada. Sofía había pasado 4 años no solo enseñándome sobre sus negocios, sino construyendo una fortaleza legal inexpugnable alrededor del plan de sucesión. La mujer que mi familia había descartado como una simple jubilada los había superado completamente en estrategia, asegurando que el trabajo de su vida estaría protegido de las mismas personas que habían dado su generosidad por sentada. Saqué de mi bolso un sobre sellado que Sofía me había dado 8 meses antes de su muerte. La abuela Sofía me pidió que les diera esto a ambas después de que los procedimientos legales estuvieran completos. Patricia y Carolina miraron el sobre como si pudiera explotar. Sus rostros llevaban las expresiones huecas de personas que acababan de ver colapsar toda su visión del mundo. Con dedos temblorosos, Patricia abrió el sobre y desdobló la carta manuscrita del interior. «Mi querida Patricia y Carolina», leyó Patricia en voz alta, su voz quebrándose. «Si están leyendo esto, entonces mi imperio empresarial ha sido revelado y entienden el verdadero alcance de lo que han perdido. Quiero que sepan que esta no fue una decisión que tomé a la ligera». Carolina se inclinó para leer, lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Patricia continuó leyendo, su voz haciéndose más pequeña con cada palabra. «Patricia, tu adicción al juego le ha costado a esta familia más de lo que te das cuenta. El dinero que me pediste a lo largo de los años, los préstamos que nunca pagaste, vinieron de las ganancias que generaron estos negocios. Calculé que tus deudas le han costado a la familia más de 250.000 euros solo en los últimos 6 años. Las manos de Patricia temblaban mientras sostenía la carta. Ella llevó la cuenta. «Carolina», leyó Patricia, «nunca has mostrado interés en nada más allá de gastar dinero y adquirir posesiones materiales. Cuando intenté discutir mis inversiones contigo, las descartaste como pasatiempos aburridos de anciana. Dejaste claro que me veías como nada más que una fuente de herencia». Carolina sollozaba abiertamente ahora, el peso de la decepción de su abuela finalmente alcanzándola. Elena, por otro lado, pasó 4 años aprendiendo sobre estos negocios, no porque quisiera heredarlos, sino porque genuinamente se preocupaba por mi bienestar y respetaba mi inteligencia. Nunca me pidió dinero, nunca descartó mis logros y nunca me trató como una carga. Patricia terminó de leer la carta, su voz apenas un susurro. «Dejo estos negocios a Elena porque ella los ha ganado a través de dedicación, respeto y amor genuino.
Lo que heredan o no logran heredar es el resultado de las elecciones que hicieron durante muchos años. Espero que aprendan de esta experiencia, aunque temo que no lo hagan. Con amor, mamá. La sala de conferencias cayó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Carolina. Patricia miró la carta durante un largo momento, antes de doblarla cuidadosamente y colocarla de nuevo en el sobre. Cuando me miró, su expresión había cambiado de enojo a algo más cercano a la derrota. Ella realmente planeó todo esto, dijo Patricia en voz baja. Cada detalle. Sí, respondí. Pasó 4 años asegurándose de que todo estaría legalmente protegido y debidamente documentado. Isabel comenzó a empacar sus documentos. Elena necesitará reunirse con los equipos de gestión de cada empresa dentro de las próximas 3 semanas. Los planes de transición ya están en su lugar, pero hay algunas firmas requeridas para finalizar las transferencias. Asentí sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Sofía me había preparado bien para este momento, pero en realidad convertirme en la propietaria de 6 empresas exitosas se sentía surrealista. Haré tiempo en mi agenda. Patricia se levantó lentamente, moviéndose como alguien mucho mayor que sus 56 años. Supongo que las felicitaciones están en orden. Jugaste esto muy bien. No jugué nada, dije firmemente. Amaba a la abuela Sofía y ella reconoció ese amor. Todo lo demás siguió de ahí. Carolina finalmente levantó la vista de sus manos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se supone que debemos hacer? Necesitarán trabajar con los acreedores de su madre para liquidar los activos heredados, explicó el señor Martínez. El proceso tomará varios meses, pero debería satisfacer las deudas pendientes. ¿Y después de eso? Preguntó Carolina. Después de eso, necesitarán construir sus propias vidas, dije, no sin amabilidad. La abuela Sofía les dio el mismo regalo que me dio a mí, la oportunidad de aprender de sus errores. Lo que hagan con esa oportunidad depende de ustedes. Patricia recogió su bolso y se puso de pie para irse. Supongo que no nos veremos mucho más. Eso depende, respondí. La puerta siempre está abierta si están listas para construir un tipo diferente de relación. Pero los días de dar a la familia por sentado han terminado. Los meses siguientes revelaron la verdadera magnitud del desastre financiero de Patricia. Patricia y Carolina descubrieron que las deudas de juego habían crecido mucho más allá de lo que inicialmente se dieron cuenta, con intereses compuestos y honorarios legales, llevando el total adeudado a casi 520,000 euros. La casa y las joyas, después de tasaciones y costos legales, apenas cubrieron 2/3 de la deuda, dejando a Patricia personalmente responsable del resto y forzándola a declararse en bancarrota. Carolina, ahora responsable de las elecciones financieras de su madre, perdió su calificación crediticia y su posición social cuando la bancarrota se convirtió en registro público, mientras que su círculo social extendido y la familia aprendieron el alcance completo de la adicción al juego que les había costado millones. Ambas mujeres se vieron obligadas a encontrar empleo por primera vez en años, trabajando en posiciones de nivel de entrada, mientras yo administraba un imperio empresarial valorado en 18 millones de euros. Un recordatorio diario de cómo su crueldad y derecho les había costado todo. Patricia consiguió trabajo como cajera en un supermercado, el mismo donde solía comprar sin mirar precios. Carolina, quien siempre había vivido de las tarjetas de crédito de su madre, ahora trabajaba como recepcionista en una clínica dental,
respondiendo teléfonos y programando citas. Las vi una vez, aproximadamente 6 meses después de la lectura del testamento. Estaba saliendo de una reunión con los ejecutivos de Ingeniería Valle Norte cuando las encontré en la parada de autobús frente al edificio. Patricia llevaba el uniforme del supermercado y Carolina se veía agotada después de un turno doble. Nos miramos durante un largo momento. Yo podría haber pasado de largo, fingir que no las había visto. Pero eso no era lo que Sofía me había enseñado. «Hola», dije simplemente. Patricia asintió, su orgullo claramente luchando contra su agotamiento. «Elena, ¿cómo están?», pregunté. Carolina se encogió de hombros, sobreviviendo, trabajando, aprendiendo lo que es ganarse la vida. Hubo algo diferente en su tono. No era arrepentimiento exactamente, pero tampoco era la arrogancia que solía llevar como armadura. «La oferta sigue en pie», dije suavemente. «Si alguna vez quieren hablar, de verdad hablar, no sobre dinero, sino sobre familia, mi puerta está abierta». Patricia me miró durante un largo momento. «¿Por qué harías eso? Después de todo lo que te hicimos». Porque la abuela Sofía me enseñó que la familia no se define por la sangre o el dinero, sino por el respeto y el amor. Y porque creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Su autobús llegó antes de que pudieran responder. Las vi subir y alejarse, sin saber si alguna vez aceptarían mi oferta. Pero había plantado la semilla, y eso era suficiente por ahora. Durante el primer año después de heredar las empresas, trabajé 16 horas al día, aprendiendo cada aspecto de las operaciones que Sofía había construido. Me reuní con cada empleado, revisé cada contrato, entendí cada flujo de ingresos. Descubrí que Sofía no solo había sido una inversora inteligente, sino también una empleadora justa. Pagaba salarios competitivos, ofrecía beneficios generosos y trataba a sus empleados con dignidad y respeto. Esa era la razón por la que sus empresas eran tan exitosas. Las personas que trabajaban para ella estaban genuinamente comprometidas con el éxito de las empresas. Implementé algunas de mis propias ideas, expandiendo la división de tecnología y creando un programa de mentoría para jóvenes empresarias. Nombré el programa en honor a Sofía. Iniciativa Empresarial Sofía Mendoza. En el segundo aniversario de la muerte de Sofía, organicé una ceremonia en su honor en la sede de Ingeniería Valle Norte. Invité a todos los empleados de las 6 empresas, a los socios comerciales, a los abogados que la habían ayudado a construir su imperio. También invité a Patricia y Carolina. No sabía si vendrían. No les había hablado desde aquel día en la parada de autobús, aunque ocasionalmente recibía informes de los abogados sobre cómo iban manejando la liquidación de las deudas. Cuando llegó el día de la ceremonia, preparé un discurso sobre el legado de Sofía, sobre cómo había construido no solo un imperio empresarial, sino también una filosofía de negocios basada en integridad, trabajo duro y respeto por las personas. Estaba a punto de comenzar cuando vi a Patricia y Carolina entrar por la puerta trasera. Llevaban ropa simple pero digna, y sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y algo que parecía humildad genuina. Las saludé con un asentimiento y continué con mi discurso. «Mi abuela Sofía Mendoza», comencé. Era una mujer que entendía que el verdadero éxito no se mide en euros, sino en el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás. Ella construyó estas empresas no solo para crear riqueza, sino para crear oportunidades, para dar empleo digno a cientos de personas, para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad.
Hablé durante 20 minutos sobre la visión de Sofía, sobre su generosidad silenciosa, sobre las becas universitarias que había financiado en secreto, sobre las familias de empleados que había ayudado durante tiempos difíciles. Pero quizás la lección más importante que mi abuela me enseñó, concluí, es que el amor verdadero y el respeto no se pueden comprar ni heredar. Se ganan a través de acciones consistentes, de mostrar interés genuino en los demás, de valorar a las personas por quienes son y no por lo que pueden darnos. Después de la ceremonia, Patricia y Carolina se acercaron a mí. Ese fue un hermoso tributo, dijo Patricia en voz baja. Por primera vez en mi vida vi lágrimas genuinas en sus ojos. Desearía haber conocido a mi madre de la manera en que tú la conociste. Ella siempre estuvo ahí, respondí suavemente. Solo que nadie se tomó el tiempo de verla realmente. Carolina se limpió sus propias lágrimas. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotras? ¿Para cambiar, para ser mejores? Pensé en Sofía, en su sabiduría, en su capacidad de planificar a largo plazo no solo para proteger sus empresas, sino también para enseñar a su familia una lección que necesitaban aprender. La abuela Sofía siempre creyó en las segundas oportunidades, dije, pero las segundas oportunidades requieren cambio real, no solo palabras, requieren humildad, trabajo duro y disposición para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Patricia asintió lentamente. Empecé a ir a reuniones de jugadores anónimos hace 3 meses. Todavía es difícil, pero estoy comprometida a cambiar. Y yo he estado ahorrando, agregó Carolina. Cada euro que puedo. Estoy tomando clases nocturnas en administración de empresas. No para trabajar en tus empresas, se apresuró a aclarar, sino para demostrarme a mí misma que puedo lograr algo por mi cuenta. Sentí algo ablandarse en mi pecho. No era perdón completo, todavía no, pero era el comienzo de algo. ¿Les gustaría tomar café algún día?, pregunté. De verdad hablar, conocernos como adultas, en lugar de seguir los patrones viejos de la familia. Patricia sonrió, una sonrisa pequeña y tentativa pero genuina. Nos gustaría mucho. Mirando hacia atrás en ese día en la sala de conferencias, me di cuenta de que la abuela Sofía me había dado mucho más que seguridad financiera. Me había enseñado que el verdadero poder viene de ganarse el respeto en lugar de exigirlo, que la familia verdadera se construye sobre amor y respeto mutuos, no sobre obligación o sangre, y que la venganza más satisfactoria no es destruir a las personas que te lastimaron, sino simplemente permitirles enfrentar las consecuencias naturales de sus propias elecciones, mientras mantienes la puerta abierta para el cambio genuino. Las empresas de Sofía continuaron creciendo bajo mi liderazgo. En 5 años el valor había aumentado a 24 millones de euros, pero lo que más me enorgullecía no eran los números en los estados financieros, sino las cartas de agradecimiento de empleados cuyas vidas habían mejorado, las becas que habíamos otorgado a estudiantes de bajos recursos, las comunidades que habíamos ayudado a desarrollar. Y sí, también me enorgullecía el lento pero genuino proceso de reconstrucción de relación con Patricia y Carolina. No éramos una familia perfecta, probablemente nunca lo seríamos, pero éramos honestas entre nosotras y estábamos comprometidas a construir algo mejor sobre los escombros de lo que había sido. La abuela Sofía me había enseñado que las herencias más valiosas no son las que se miden en dinero, sino en lecciones aprendidas, en carácter forjado a través de la adversidad y en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría.
Ese día en la oficina del abogado, cuando deslicé ese documento y vi sus rostros congelarse, no fue un momento de triunfo cruel. Fue el comienzo de una transformación necesaria, no solo para ellas, sino también para mí. Aprendí que establecer límites no es crueldad, que protegerse no es egoísmo, y que a veces el mayor acto de amor es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. La abuela Sofía lo había entendido perfectamente, y ahora, finalmente, yo también.